Tras la cancelación del concierto del artista de hip hop Kendrick Lamar en Bogotá, en un momento en el que ya se encontraban más de 25.000 asistentes en las filas para ingresar al recinto, se ha desprendido toda una tormenta en torno al nuevo escenario de espectáculos Vive Claro, una inmensa estructura al aire libre que soporta hasta 40.000 espectadores. El motivo: no contó con los permisos para su realización. Pero la disputa ha llevado a poner en perspectiva cómo se están manejando esos permisos para los conciertos, cómo se preserva la seguridad de los asistentes en estas estructuras nuevas que son tendencia en otras partes del mundo, qué ocurre con los altos niveles de ruido en ciertos sectores de la ciudad y, en un plano de fondo, es otro espacio más para la polarización política. Ya otros eventos están sufriendo las consecuencias. ¿En qué va a terminar esta discusión, bastante fragmentada, por cierto, en las redes sociales y las campañas políticas? Hoy es viernes 3 de octubre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo, edición fin de semana. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de algunas noticias de las últimas horas. El presidente Gustavo Petro pidió radicar una denuncia por sedición contra la precandidata Vicky Dávila por haber llamado ella a los militares a desobedecer las órdenes del presidente y seguir la Constitución. Se refiere al episodio ocurrido el miércoles 1 de octubre cuando Dávila pidió a las Fuerzas Armadas desobedecer al presidente ante la orden que había dado el presidente Petro al ministro de Defensa de articular fuerzas con las tropas venezolanas y compartir información militar. La precandidata dijo: no obedezcan a Petro, en un acto público en Sabaneta. A esto el presidente pidió que se llevara al cargo de sedición, a lo que Dávila respondió: no le tengo miedo. Entre tanto, Venezuela admitió la presencia del ELN y de disidencias de las FARC en su territorio y asegura operaciones de neutralización. El ministro de Defensa venezolano calificó a los grupos como terroristas y narcotraficantes y anunció la que se llamaría la Operación Neblina para combatir al ELN y a las disidencias de las FARC en su territorio. En noticias más amigables, aunque en medio de la discusión que plantea el presidente Trump de cambiar sedes de ciudades del Mundial de Fútbol 2026, se conoció el nombre del balón y el diseño. Se llama Trionda. Bogotá como centro del país se ha convertido, además, con la explosión de la música en Colombia y con la evolución de un mercado de artistas que buscan salir más y viajar más porque ya no venden los discos, entonces van a los países, y convirtiéndose Colombia en el tercer mercado más importante de Latinoamérica después de Argentina y Brasil, como no ocurría en los años 80 y 90 y el comienzo del siglo, pues ha convertido a la ciudad y la ha puesto en uno de los escenarios más propicios para artistas de alto nivel, como por ejemplo Kendrick Lamar, que tal vez es un nombre que no suena conocido para mucha gente, pero resulta ser una gran influencia, un artista conceptual que ya había venido a Colombia, pero que en esta ocasión venía para un concierto específico en un mercado que se está abriendo por primera vez después de haber venido Travis Scott y que empieza a ver cómo el hip hop evoluciona hacia mercados no solo de nicho. Eso estaba ocurriendo. Pero ese concierto que tenía lugar la semana pasada en Bogotá no se dio el fin de semana pasado. Y eso significó una grave frustración, no solo para los empresarios que perdieron mucho dinero, porque ya se comprometieron a devolver todo el valor de la boletería a quienes se vieron afectados, sino que hay un problema reputacional. Un concierto que no se da y que pudo haber terminado muy mal porque 25.000 personas apostadas en las afueras de un escenario pues pueden terminar causando una estampida o algo más grave. La conclusión inicial es que IDIGER, la entidad que otorga ciertos permisos para la realización de conciertos con respecto a los riesgos que puede haber en las estructuras, en el escenario, no dio su aval.
sobre lo que ha dicho. Ha emitido una serie de comunicados, se han conocido varios de ellos, en los cuales da a entender que los permisos que no otorgaba eran por ese concierto específico. En otros ya se ha referido a cómo a los empresarios se les pidió un concepto más amplio sobre la estructura. Pero a partir de este episodio en el que han intervenido entre otros el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien dijo: a partir de ahora los conciertos no pueden recibir sus sus avales o sus permisos el mismo día de la celebración del concierto, sino que impone 5 días previos, y que si no tienen los permisos 5 días antes, pues pueden ser cancelados. Pero la realidad en este mercado es otra, y lo puedo decir como periodista que ha cubierto conciertos desde hace muchos años. Muchos conciertos en Bogotá y seguramente en otras ciudades corren el mismo riesgo desde hace años, podría decirse que décadas, que esperan que los permisos lleguen hasta casi el último día e incluso a últimas horas. Yo he asistido a conciertos en los que han sido cancelados precisamente por la falta de un permiso, de los muchos permisos que tienen que recibir. Pero el tema no es excusar a los empresarios, se trata de garantizar la seguridad de la gente, y ante el temor por videos que mostraban cómo la estructura del Vive Claro se movía exageradamente durante el concierto de la banda de rock Green Day, pues esto generó muchas suspicacias. Además, hay una campaña emprendida por un concejal de Bogotá junto a vecinos del sector de Vive Claro, que señalan que la estructura de este escenario no debe estar apostada allí, porque esto hace parte de un brazo ambiental del Parque Simón Bolívar, y que esto estaría afectando el medio ambiente, como lo señalan pues estas personas, pero además también el sueño y el descanso de estos vecinos. ¿Cómo conciliar la convivencia entre vecinos, entre amantes de la música, entre quienes quieren ver que la ciudad crezca, y entre los empresarios que tienen un negocio de conciertos? El negocio que, por cierto, le ha traído a la economía colombiana, según como lo ha destacado el presidente Gustavo Petro, pues uno de sus mayores rubros, cómo los eventos y espectáculos públicos aportan a la economía nacional. Pero quisimos preguntarle a una de esas voces que están siempre presentes en la movida musical y la movida de los conciertos. Alejandro Marín, director de La X, nos cuenta cómo ha vivido estos días con respecto a estas noticias, siendo además fanático de Kendrick Lamar. Lo que pasa con el tema de los permisos y la cancelación de Kendrick no es tan sencillo como parece. En realidad, lo que está pasando es que se volvió un pulso político entre el Campín y el nuevo recinto, con la comunidad de Chapinero en medio de esa discusión, y obviamente los fans también metidos en el fuego cruzado. La situación arrancó hace unos meses cuando cambiaron los administradores del estadio, y desde ahí se empezó a tensar la cosa. Lo de Kendrick terminó siendo como el florero de Llorente de un malestar que ya venía creciendo, y claro, detrás de todo esto también está el movimiento de las grandes empresas de conciertos como Live Nation, que están entrando fuerte al mercado con Páramo, que tienen una acción mayoritaria en esa empresa colombiana, con Ticketmaster, que es la tiquetera de ellos a nivel internacional, y con Ocesa, con quienes han trabajado en América Latina en los últimos 15 años. Es un tema de muchos intereses cruzados y muy pocas respuestas claras todavía. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha sido otra de las voces. Por supuesto, lo han señalado desde diferentes frentes, algunos con intereses políticos, sobre su responsabilidad si esto salió mal, si quedó mal construido o no. Ante esto, el alcalde ha señalado que necesita que los empresarios y que todas las autoridades garanticen la seguridad. Esto es lo que ha dicho el alcalde. Al distrito le corresponde, y a cada actor del distrito, una responsabilidad particular. Bomberos, gobierno, seguridad, policía, etcétera. En el caso del IDIGER, que ha sido la discusión particular en este caso, básicamente, le corresponde revisar que el sitio, en términos integrales, tiene las medidas para mitigar el riesgo que ajustan para avanzar en la seguridad de la población que va a asistir. Esa es la responsabilidad. Tiene que cumplir esa responsabilidad. No es un tema burocrático de un papelito. No es que estén pidiendo la cédula al 150, no.
No, están pidiendo documentos que soporten y certifiquen que es realmente seguro en cualquier escenario, estoy hablando en general, en cualquier escenario realizar una aglomeración y proteger obviamente a la ciudadanía que asiste. Retomemos la conversación que ha habido en torno a los protagonistas de la historia. Uno de ellos es Guillermo Escobar Castro, quien es el director general del IDIGER, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá. Ha habido varios comunicados. Este es probablemente uno de los más claros que emitió en un video durante esta semana. Un primer evento, un concierto con Jesse Uribe y Paola Jara, el cual, al no contar con todas las condiciones técnicas de su estructura, pues fue desarrollado solo en gramilla. Posterior a esa fecha se presentaron documentos firmados y avalados por varias empresas de ingenieros que daban cuenta de las condiciones de seguridad de las graderías y de todo el lugar en general. En este desarrollo de concierto se efectuaron mediciones de vibraciones y otros elementos particulares de la estructura, los cuales conllevaron a solicitar mayor documentación y efectivamente para el proceso de trámite del concierto de Kendrick Lamar no fue entregada de manera oportuna y técnica que diera cuenta de todas las condiciones de seguridad. Quisimos hablar con la gerente de OCESA Colombia, que es una empresa que se desprende de OCESA México y que es una de las empresas productoras de conciertos más grandes de Latinoamérica. Luz Ángela Castro ha estado bastante ocupada en estos días, no nos pudo atender, pero esto fue lo que le dijo en un fragmento de la entrevista con la W Radio que nos permitimos citar en este punto. Toda la información requerida, toda la información requerida para garantizar el correcto funcionamiento de la estructura y garantizar la seguridad del público está en poder del IDIGER. Ahora bien, nosotros no solamente garantizamos el buen funcionamiento de la estructura y garantizamos la seguridad de nuestros fans a quienes nos debemos, sino también tiene que ver con mejoramiento del entorno. Esos estudios a los cuales se están haciendo referencia, que van a requerir todo ese tiempo, son los estudios para mejorar las condiciones del entorno. Quisimos hablar también con la gente de Páramo Presenta, la empresa productora del concierto de Kendrick Lamar y que también se ha visto afectada por el concierto de Guns N' Roses. Son socios además de la firma OCESA, pero además se han visto, son los productores, entre otros, del Festival Stereo Picnic, del Festival Cordillera, que son símbolos de éxito, pero ahora han tenido que lidiar con este tema. Sin embargo, también buscamos a otro empresario que no está relacionado con todo este caso, ni con el escenario, ni con el concierto, pero que es un viejo lobo de mar dentro del mundo del espectáculo. Alfredo Villaveses, quien está detrás de empresas como Move, en su momento también Evenpro, y detrás de conciertos como, por ejemplo, las 4 veces que vino Iron Maiden a Colombia. Por cierto, en la primera ocasión le tocó lidiar con uno de esos hechos bastante complejos de los conciertos cuando una estampida se metió a la fuerza al escenario en el Parque Simón Bolívar, entre muchísimas otras experiencias a lo largo de más de 25 años. Le preguntamos a Villaveses cómo ve este tema de los permisos. ¿Es habitual que cada concierto en Bogotá pase por la misma rutina de esperar hasta última hora, hasta que les entreguen casi hasta media hora antes los permisos? No, definitivamente es bien complejo el tema de los permisos. Por un lado están miles de entidades que están pendientes de la seguridad y del desarrollo del concierto y se necesita mucha papelería, mucho trámite y normalmente nunca llegamos sino hasta el último día, 2 días antes, en el mejor de los escenarios. En ese orden de ideas tenemos que establecer una mesa de trabajo para que tanto las entidades como nosotros tengamos la tranquilidad de que el concierto se va a hacer. La gente tiene que tener en cuenta que hay miles de millones de pesos en juego y no podemos seguir con esta dinámica de estar uno haciendo conciertos en arenas movedizas, como dice mi socio. Latinoamérica es pisar en arenas movedizas donde uno no sabe qué va a pasar, en cualquier momento se hunde.
Alfredo, los escenarios de conciertos en Bogotá están dando abasto para toda la oferta que tienen todos los empresarios, porque es que son un montón de conciertos y a todos les tienen que otorgar permisos. No, definitivamente los escenarios que hay no dan abasto. Nosotros tenemos un escenario tipo A, que hablamos nosotros, que es básicamente estadios de 40.000, 45.000 personas. Y el estadio tiene muchas falencias y además el tema del fútbol, que es bien complejo, que en cualquier momento le cancelan a uno un concierto o algo porque hacen alguna rifa en fútbol y entonces hasta ahí llegó el escenario. El tema del fútbol es bien complejo porque es un escenario para fútbol y la prioridad es el fútbol. Entonces, en ese orden de ideas, obviamente necesitamos un escenario de 40.000 personas dentro de Bogotá que tenga graderías. Villaveses publicó en su cuenta de Twitter, donde por cierto ha lidiado bastantes discusiones con ese público efervescente y bastante radical que le critica muchas cosas y que ha cuestionado muchísimo todo lo que está pasando con el tema del Vive Claro. Publicó allí que esa estructura del Vive Claro que se usa actualmente en otros espacios, por ejemplo en Estados Unidos y en Europa, hay que decir que por ejemplo es el escenario que se usa para el Primavera Sound, entre otros, pues es una estructura que tiene una forma de hacerse, una tecnología, y que lo que vemos en los videos pues es un poco alarmante, que es cómo se mueven unas torres que sostienen unas luces, otros que sostienen unos parlantes. Esto se vio en el concierto de Green Day y genera pues bastante, digamos, preocupación entre el público. ¿Por qué se mueve tanto esa estructura? Bueno, hombre, ahí hay una estructura hecha en Suiza con los mejores estándares, la mejor calidad. Yo no conozco, no soy ingeniero, pero por lo poco que sé, entre más movimiento haya, más seguras son. Pasa un poco como la figura de los andamios que se mueven, pero es poco probable que eso se caiga. En el caso de la estructura y de las graderías, pues se han utilizado con artistas top, o sea, no estamos hablando de cualquier artista en cualquier escenario, sino es una compañía que lleva 80 años haciendo las mejores estructuras y bueno, eso no tiene por qué colapsar de ninguna manera. Eso yo creo que tiene miles de personas de encima para que eso no vaya a suceder. Son compañías que si eso llegara a suceder en cualquier país, pues se quiebran y nadie tiene una compañía para hacer escenarios que no vayan a funcionar. Y tengo entendido que ellos instalaron eso y está con los estándares de ellos, el piso, la estructura, todo como funciona en el Vive Claro, viene asesorado por ingenieros de la más alto nivel. Entonces no veo por qué el hecho de que se muevan tiene algún tipo de injerencia en la seguridad del público. No entiendo, no soy ingeniero, pero no veo cómo. Todo el tema con los permisos lleva a una curiosa paradoja. Casi que cada concierto, por las dificultades de hacerlo, está expuesto a que no se haga, mientras no reciba los permisos. Les dan una primera y segunda instancia. Durante estos días ha sido noticia las, en teoría, suspensiones en primera instancia, que es cuando el evento todavía no ha recibido el aval, el ok, de una de esas entidades, bomberos, policía, Cruz Roja, entre otros. Y entre otros está el IDIGER. Pero al momento en el que se realiza el concierto, cuando ya van a abrir puertas, tienen todos los permisos, pueden hacer el concierto. La premura de recibir uno u otro papel en ese proceso hace que los concierteros hayan creado una coraza especial para aguantar la presión de hacer conciertos. Por eso, en el momento en el que estamos grabando este podcast, que es un contenido que seguramente dentro de unas horas va a sonar desactualizado porque las noticias sobre los conciertos están cambiando constantemente, podemos decir en el momento en el que estamos grabando este podcast que el concierto de Luis Alfonso en el Estadio El Campín, que en teoría había sido suspendido en primera instancia, logró los permisos en segunda instancia y se podrá realizar el concierto de este músico de música popular. Con el concierto de Guns N' Roses ocurre exactamente lo mismo, tiene que cumplir las instancias hasta este viernes y para poder hacer su realización el 7 de octubre. Y otros eventos que vendrán también pasarán por el mismo proceso. Mientras no consigan
los papeles son eventos pendientes. ¿Puede cambiar esa cultura en Bogotá? No lo sabemos. Es parte del asunto. Por eso no tiene sentido ahorita decirles cuáles conciertos sí van y cuáles conciertos no. Hay que estar pendientes de la agenda. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Podcast El Tiempo.